¿Qué tienen en común Greg Román Villalobos, Juan Carlos Gasperín, Derek Acevedo y Ricardo Crivelli? Te lo cuento, paciente. Utiliza audífonos para mejor experiencia y atendiendo a mis suscriptores que votaron para traerles esta investigación mórbida. Corría el 1 de junio del año en curso. Un día caluroso, a más de 29 grados centígrados en la ciudad de Querétaro. Un día normal, podría decirse, cuando la calma de esta bella ciudad fue interrumpida por los primeros reportes de una captura. ¿De quién? ¿O quiénes? Pero la pregunta que más retumbaba en la mente taciturna de los habitantes no era precisamente esa, sino ¿por qué la noticia está tomando tanta importancia? Viridiana y Evelyn, dos chicas, una de 31 años y otra de 22. Aparentemente nada las une, solo las ganas de trabajar y conseguir ese sustento que les ayudaría para seguir adelante con su vida y sus sueños. Desafortunadamente, desaparecieron y llegaron a la entrevista de trabajo equivocada. ¿Recuerdas, paciente, que te pregunté sobre los nombres de Greg, Juan, Derek y Ricardo? Pues todos ellos son solo una persona. Un asesino serial que utilizaba todos estos seudónimos con el único objetivo de atraer a sus víctimas, todas ellas mujeres. Se le han confirmado 2 víctimas mortales, pero está en proceso de la investigación de otras 5 más. Greg Román se identificaba con otros nombres y actuaba con el mismo modus operandi, a través de engaños a sus posibles víctimas, con falsas ofertas de trabajo, suplantando identidades para esquivar los escudos de seguridad. Viridiana Moreno Vázquez, de 31 años, desapareció después de haber asistido a una entrevista de trabajo y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado posteriormente en estado avanzado de disgregación. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Viridiana visitó un anuncio que vio en Facebook que ofrecía el puesto de recepcionista en el Hotel Bienvenido, ubicado en el poblado de Chachalacas, cercano de la ciudad de Veracruz. El puesto ofrecía 1,800 pesos semanales de pago. La mujer salió de su domicilio la mañana del pasado 18 de mayo para entrevistarse con el presunto feminicida. Él mismo la trasladó a bordo de una motoneta a un domicilio de la entidad, lugar en el cual la ropa de Viridiana fue localizada. Cámaras de seguridad de la entidad captaron el momento en el cual ambos se encuentran en las puertas del hotel, para posteriormente trasladarse sobre diversas vialidades y finalmente adentrarse en zonas no videovigiladas. Familiares de la víctima identificaron el cuerpo de la joven el pasado 26 de marzo, día en el cual sus seres queridos acudieron a la fiscalía de la entidad para reconocer restos que se encontraban en estado de disgregación, lo cual ocurrió después de diversas protestas que exigían la presentación con vida de Viridiana. Evelyn Afiune Ramírez, joven de 22 años proveniente del municipio de Cuautla, Morelos, entidad en el cual el pasado 24 de marzo salió de su domicilio para presentarse a una entrevista laboral, la cual había conseguido después de ver un anuncio en redes sociales. La recién graduada se encontró en una cafetería con el presunto feminicida, quien posteriormente la llevó a bordo de un taxi a una barbería. Los reportes periciales descubrieron que esta chica fue violada y asesinada de una manera tan cruel
como no te lo imaginas. Está de por demás decir qué fue lo que pasó. El hombre fue captado por cámaras de vigilancia trasladando el cuerpo de Evelyn en un mentado artefacto llamado Diablito, que se utiliza mucho en los mercados de abastos. Por medio de este, transportó el cadáver de la chica y lo dejó en un lote baldío de la entidad, donde fue ubicado por vecinos 2 días después de lo ocurrido. Primero, agradecerte, paciente, si llegaste hasta este punto, y recomendarte que ya seas mujer u hombre, siempre debes de mantenerte alerta a todo momento. Afortunada o desafortunadamente vivimos en un país bonito pero lleno de inseguridad. No debemos de acostumbrarnos a vivir temerosos, pero sí podemos poner de nuestra parte para estar alerta. Y si de repente te encuentras con algún acto de maldad que se esté cometiendo, ayuda lo que más puedas, según tus herramientas que tengas a la mano. Las autoridades federales se encuentran realizando investigaciones para imputarle más feminicidios cometidos mediante el mismo modus operandi con el cual Greg se sospecha que pudo haber asesinado a más de 7 víctimas, quienes murieron en hechos con características similares. Ya sabes, mi paciente, no mires hacia atrás.